Una persona narcisista a menudo pasa desapercibida porque no siempre se presenta como el típico ser encantador y carismático que todos imaginan. De hecho, muchos narcisistas son individuos sombríos, petulantes, resentidos y pasivo-agresivos, envueltos en un aire constante de victimismo. Están enojados con el mundo y convencidos de que otros tienen más que ellos y que todos conspiran en su contra. Pero lo que hace a estos narcisistas aún más peligrosos es la variedad de tácticas que utilizan para manipular y controlar a quienes los rodean. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos tipos de narcisistas existen y cómo reconocer sus tácticas de manipulación? Hoy te voy a revelar los secretos detrás de cada tipo de narcisista, desde el más obvio hasta el más inesperado y peligroso. Te aseguro que lo que aprenderás en este video cambiará para siempre la forma en la que ves a ciertas personas en tu vida. No te pierdas ni un segundo, porque cada minuto está cargado de información que te abrirá los ojos y te ayudará a protegerte. Presta especial atención al séptimo tipo, porque te sorprenderá más de lo que imaginas. Empezamos por el narcisista grandioso. El narcisista grandioso es quizás el tipo más fácil de identificar porque exhibe de manera abierta y descarada su egocentrismo. Se caracteriza por una arrogancia palpable y una necesidad insaciable de admiración. Este tipo de narcisista se rodea de un aire de superioridad y actúa como si el mundo girara en torno a él. Su comportamiento extrovertido y dominante lo lleva a buscar constantemente ser el centro de atención, ya sea en reuniones sociales, en el trabajo o incluso dentro de su círculo familiar. Su arrogancia y sentido de superioridad lo llevan a hablar de sí mismo en términos desmesurados, convencido de que es el mejor en todo lo que hace. En una conversación de grupo no es raro verlo desviar cualquier tema hacia sus logros, incluso si no son relevantes para la charla. Necesita constantemente la validación externa y por eso suele dar discursos en público, presumir de su éxito o alardear de su riqueza, habilidades o conexiones. La falta de empatía es otra característica esencial de este tipo de narcisista. Es incapaz de considerar los sentimientos de los demás, y si alguien en su entorno tiene un problema, puede responder con desdén, o peor aún, usarlo como una oportunidad para destacar que él jamás estaría en una situación así. Imagina que estás en una cena con colegas y uno de ellos comienza a contar una historia sobre cómo cerró un trato millonario. No permite que nadie lo interrumpa, monopoliza la conversación y si alguien intenta compartir una experiencia similar, rápidamente la minimiza y regresa a hablar de sí mismo. Si no recibe la atención que espera o alguien cuestiona sus palabras, se muestra irritado o despectivo, dejando claro que no tolera críticas ni rivales. Sus tácticas de manipulación son sutiles pero efectivas. Utiliza el gaslighting para hacerte dudar de tu percepción, respondiendo con frases como «estás exagerando, todos saben que soy el mejor en lo que hago». Además, si algo sale mal, desplazará la culpa hacia otros. Si una presentación en el trabajo fracasa, dirá que fue por el bajo rendimiento del equipo, nunca porque él cometió un error. Otra de sus estrategias es el aislamiento de competencia. Si percibe que alguien más está ganando atención, hará todo lo posible por desacreditarlo y mantener su estatus de superioridad. Es fácil reconocer a este tipo de narcisista. Es la persona que busca ser el centro de atención, que se adueña de los logros de los demás y que se siente profundamente ofendida si no recibe halagos. Para quienes sufren su presencia, entender estas señales es clave para identificar por qué la relación es tan agotadora y unidireccional. Si este video te ayuda a identificar a un tipo de narcisista en tu vida, escribe descubrimiento en los comentarios y comparte tu experiencia. Por otro lado, está el narcisista vulnerable, también conocido como el narcisista encubierto. Este tipo es más difícil de identificar porque no encaja con la imagen típica de arrogancia y extroversión. Se presenta como una persona más insegura y sensible, a menudo tímida o reservada, lo que lo hace parecer inofensivo. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un sentido profundo de merecimiento y una reactividad intensa al rechazo o a la crítica. El narcisista vulnerable busca validación, pero lo hace de forma más sutil.
No es el centro de atención ruidoso. En su lugar, actúa como la víctima de circunstancias injustas. Constantemente se presenta como incomprendido o maltratado, generando compasión y simpatía en los demás. Pero no te dejes engañar, su aparente fragilidad es una máscara que utiliza para manipular su entorno. Imagina que tienes a un compañero de trabajo que parece retraído. Siempre se queja de que otros no lo aprecian o no valoran su esfuerzo. Si recibe una crítica, aunque sea constructiva, reacciona de manera exagerada, volviéndose distante o pasivo-agresivo. Esta respuesta busca manipular a quienes lo rodean para que sientan culpa y lo validen, reafirmando su papel de víctima. Es en ese momento cuando su necesidad de control se hace evidente, pero de una forma más solapada que el narcisista grandioso. El narcisista vulnerable también es experto en el uso de tácticas como la culpabilización y la manipulación emocional. Si siente que no está recibiendo la atención que merece, puede lanzar indirectas o comentarios autodespreciativos del tipo: "Nadie valora lo que hago, parece que no soy lo suficientemente bueno", esperando que los demás respondan con halagos y muestras de apoyo. Esta táctica tiene un doble propósito: obtener la validación que ansía y sembrar una sensación de obligación en los demás, que acaban haciendo lo posible por satisfacer sus necesidades emocionales. Esto crea un ciclo en el que las víctimas se ven atrapadas, tratando de compensar el aparente dolor del narcisista, mientras él se beneficia de su empatía. Reconocer a un narcisista vulnerable implica ver más allá de su comportamiento autocompasivo y comprender que, aunque parezca frágil, sus acciones están cuidadosamente calculadas para mantener el control. Es la persona que se muestra herida y desprotegida, pero que al mismo tiempo manipula a los demás con sutileza para que bailen a su ritmo. El tipo más oscuro y peligroso de narcisista es el narcisista maligno. Este individuo combina los rasgos clásicos del narcisismo, como la falta de empatía y el egocentrismo, con comportamientos antisociales y en algunos casos sádicos. No solo busca admiración o validación, sino que tiende a disfrutar causando daño o ejerciendo control absoluto sobre los demás. Es manipulador, explotador y carece por completo de conciencia o remordimiento. Este tipo de narcisista puede ser encantador en la superficie, pero su verdadero rostro se revela cuando logra establecer un dominio sobre sus víctimas. A diferencia del narcisista grandioso o el vulnerable, el narcisista maligno actúa de manera premeditada y sin escrúpulos, orquestando situaciones para obtener placer de la confusión, el dolor o la humillación de los demás. Si percibe que alguien amenaza su poder o control, puede volverse cruel y destructivo sin pensarlo dos veces. Imagina que trabajas con un jefe que parece admirado por todos y es increíblemente persuasivo. Sin embargo, detrás de puertas cerradas no duda en humillar a sus subordinados, amenazarlos con consecuencias extremas si no cumplen con sus demandas o usar sus debilidades para manipularlos. Si alguien intenta enfrentarlo o señalar sus acciones, el narcisista maligno responde con una venganza calculada. Rumores, sabotajes profesionales o aislamiento del equipo, todo para mantener su posición de poder. Las tácticas de este tipo de narcisistas son especialmente peligrosas porque no solo buscan admiración, sino también el sufrimiento de los demás. Utilizan métodos como el gaslighting, extremo para hacer que sus víctimas duden de su propia cordura, lo que les permite ejercer un control aún más férreo. Otra táctica es la triangulación. Hace que otras personas se vuelvan en contra de la víctima para que se sienta aún más aislada y vulnerable. Esta red de manipulación no solo destruye la confianza de la víctima, sino que la deja sin un sistema de apoyo al que recurrir. El narcisista maligno también carece de cualquier atisbo de conciencia. No siente remordimientos por las consecuencias de sus acciones, y de hecho puede justificarlas con facilidad. Se lo merecía por desafiarme, o la gente necesita aprender quién está al mando. Son pensamientos que reflejan su manera de razonar. Su objetivo final es siempre el mismo: someter y dominar a aquellos a su alrededor, alimentando su necesidad insaciable de poder y control. Reconocer a un narcisista maligno no es fácil, ya que su fachada puede ser tan convincente que pocos se dan cuenta de su verdadera naturaleza hasta que ya es demasiado tarde.
Pero una vez que se revelan sus tácticas, se comprende que lo que buscan no es solo admiración, sino un placer perverso en el sufrimiento y la sumisión de los demás. Luego tenemos al narcisista comunitario, un tipo de narcisista que a menudo pasa desapercibido debido a su fachada de altruismo. Este individuo parece estar siempre dispuesto a ayudar a los demás y se involucra activamente en causas benéficas o proyectos comunitarios. Sin embargo, su motivación real no es el bienestar ajeno, sino la validación externa y la admiración que obtiene al ser percibido como una persona bondadosa y moralmente superior. El narcisista comunitario disfruta de la atención y el estatus que conlleva ser reconocido como alguien generoso y preocupado por los demás. Organiza eventos benéficos, se ofrece como voluntario en actividades comunitarias y siempre está listo para compartir sus actos de bondad en redes sociales o conversaciones públicas. Pero lo que podría parecer un verdadero deseo de ayudar, en realidad es solo un medio para alimentar su ego. Imagina a un vecino que siempre está al frente de las iniciativas de caridad del vecindario, organizando recolectas de alimentos y eventos para recaudar fondos. A primera vista, todos lo admiran y lo elogian por su dedicación. Pero si te fijas bien, notarás que este individuo no tolera la falta de reconocimiento. Si alguien más recibe atención por su trabajo, el narcisista comunitario se sentirá herido y tratará de desacreditar o minimizar sus esfuerzos con comentarios del tipo: bueno, yo he estado haciendo esto mucho antes de que ellos se sumaran. Las tácticas de manipulación de este tipo de narcisistas son más sutiles que las de otros, pero igualmente dañinas. Una de sus estrategias más comunes es la culpabilización moral. Si alguien no participa en sus proyectos o no muestra suficiente entusiasmo, hará que se sienta culpable por su falta de compromiso. Frases como: es una pena que algunos no valoren la importancia de ayudar a los demás, son usadas para presionar a otros a actuar de acuerdo con sus deseos, al tiempo que refuerzan su imagen de superioridad moral. Otra táctica frecuente es la explotación emocional de los demás para obtener admiración. Por ejemplo, si alguien lo confronta o critica, rápidamente adoptará el papel de mártir, diciendo cosas como: después de todo lo que he hecho por esta comunidad, no esperaba que alguien cuestionara mis intenciones. Esta respuesta no solo desvía la crítica, sino que busca que los demás lo defiendan y reafirme su posición de admiración. Para reconocer a un narcisista comunitario, es importante observar sus motivaciones a largo plazo. Si el supuesto altruismo se ve siempre acompañado de la necesidad de validación pública, de comentarios que resaltan su superioridad o de la incapacidad de aceptar que otros también reciban reconocimiento, es probable que estés ante este tipo de narcisista. Las víctimas a menudo se sienten manipuladas emocionalmente y atrapadas en un ciclo en el que deben ser constantemente validadas y admirar a esta persona para evitar conflictos o culpa. No puede faltar el narcisista sexual, un tipo que utiliza la intimidad física no como una expresión de afecto o conexión, sino como una herramienta para ejercer control y obtener validación. Este tipo de narcisista es experto en seducción y emplea el sexo como un medio para manipular a los demás, aprovechándose de la vulnerabilidad emocional que conlleva la intimidad. El narcisista sexual puede ser extremadamente encantador y seductor, presentándose como alguien apasionado y atento en las primeras etapas de una relación. Sin embargo, su verdadero propósito es establecer un control sobre su pareja, haciendo que dependa de él tanto emocional como físicamente. Esta táctica le otorga una posición de poder que utiliza para mantener la relación bajo sus términos. Imagina una relación en la que una persona se muestra excesivamente afectuosa al principio, colmando a su pareja de atención y promesas de amor eterno. Pero a medida que pasa el tiempo, el narcisista comienza a utilizar el sexo para manipular. Puede retirarse de la intimidad como una forma de castigo o usarla como una moneda de cambio, diciendo cosas como: si realmente me quisieras, harías esto por mí. Estas frases están diseñadas para controlar y hacer que la pareja ceda a sus deseos. Otra táctica es utilizar la seducción como una herramienta para conseguir lo que quiere, incluso fuera de una relación amorosa.
Por ejemplo, un narcisista sexual puede coquetear con alguien en el trabajo o usar insinuaciones sexuales para manipular a otros y lograr favores o ventajas. Esta forma de explotación es fría y calculada, diseñada para mantener una posición de superioridad y obtener beneficios personales. Este tipo de narcisista también puede recurrir a la triangulación, insinuando que hay otras personas interesadas en él, o comparando a su pareja con otras de manera sutil para generar inseguridad. Esto crea un ambiente de competencia y hace que la víctima sienta que debe esforzarse más para mantener su atención. La manipulación sexual no solo desgasta emocionalmente, sino que también mina la autoestima de la víctima, dejándola atrapada en un ciclo de dependencia y control. Para reconocer a un narcisista sexual es importante prestar atención a cómo utiliza la intimidad. Si parece ser más una herramienta de control que una expresión de amor, y si la relación está marcada por la manipulación, el chantaje emocional y la constante necesidad de validación por parte de él. Las víctimas de este tipo de narcisista a menudo se sienten atrapadas, confundidas y emocionalmente agotadas, luchando por recuperar la autonomía que una vez tuvieron. Existe un tipo de narcisista que puede resultar especialmente confuso y desconcertante: el narcisista híbrido, que oscila entre el perfil del narcisista encubierto o vulnerable y el grandioso. Este tipo de narcisista es camaleónico, adaptando su comportamiento a diferentes situaciones para maximizar el control y la validación que recibe. Puede actuar de forma introvertida y sensible en algunos contextos, aprovechando la compasión de los demás, y luego mostrar una arrogancia desmedida y una dominancia agresiva cuando se siente seguro o necesita reafirmar su superioridad. La dualidad de este tipo de narcisista lo hace más difícil de identificar, ya que no se ajusta a un patrón de comportamiento único. En un momento puede parecer herido y necesitado de apoyo, mostrando inseguridad y presentándose como una víctima que necesita ayuda y atención. En otro puede convertirse en el centro de atención, jactándose de sus logros, minimizando a los demás y exigiendo admiración sin contemplaciones. Este cambio de comportamiento no es accidental. Está diseñado para manipular y mantener a los demás bajo su control. Imagina que conoces a una persona que en privado te cuenta cómo se siente, incomprendida y maltratada, buscando tu simpatía y ayuda. Puedes sentirte inclinado a apoyarla y estar de su lado. Sin embargo, en una reunión social o en el trabajo, la misma persona cambia radicalmente. De repente es carismática, arrogante, y se asegura de que todos sepan de sus logros y habilidades. Esta transición entre la vulnerabilidad y la grandiosidad permite que el narcisista híbrido mantenga diferentes roles según lo que le convenga, generando confusión y dependencia en quienes lo rodean. Una de sus tácticas de manipulación más efectivas es el cambio repentino de comportamiento. Un día puede acercarse con palabras de humildad y falsa modestia, buscando reafirmación y consuelo. Pero al día siguiente puede exhibir una personalidad arrolladora que desprecia cualquier crítica o competencia. Este juego dual lo ayuda a mantener a sus víctimas en un estado de constante incertidumbre, donde nunca saben qué versión del narcisista enfrentarán. Además, el narcisista híbrido utiliza tanto las tácticas del narcisista vulnerable como las del grandioso. Puede recurrir a la culpabilización emocional y al papel de mártir para obtener simpatía y validación, y al mismo tiempo puede utilizar el gaslighting y la triangulación para reafirmar su posición dominante cuando lo considera necesario. Este cambio entre roles le permite mantener a sus víctimas atadas emocionalmente, ya que no saben si deben consolarlo, admirarlo o temerle. Reconocer a un narcisista híbrido requiere observar cómo cambia su comportamiento según la situación y las personas con las que interactúa. Su capacidad de alternar entre el papel de víctima y el de figura dominante es una señal clara de su naturaleza manipuladora. Las víctimas a menudo se sienten atrapadas en un ciclo de altibajos emocionales, incapaces de predecir qué comportamiento enfrentarán y por qué, lo que las deja confundidas y vulnerables. Existe un tipo de narcisista conocido como el narcisista religioso.
Este individuo utiliza la religión como una herramienta para ejercer control, manipular a los demás y ganar admiración. A diferencia de una persona con una conexión genuina con su fe o valores espirituales, el narcisista religioso explota la religión para fortalecer su sentido de grandiosidad y alimentar su ego. El narcisista religioso se caracteriza por una serie de comportamientos que a simple vista pueden parecer devotos, pero que en realidad son estrategias calculadas para obtener poder y reconocimiento. Su falsa piedad y moralidad están diseñadas para influir en los demás y hacer que se sientan espiritualmente inferiores. Entre sus características más comunes se encuentra la moralización y superioridad espiritual. Este tipo de narcisista se considera moralmente superior y cree que tiene una conexión especial con la divinidad. Utiliza esta posición para juzgar y despreciar a los demás, haciendo que las personas a su alrededor se sientan pequeñas e inadecuadas. Por ejemplo, si alguien toma una decisión que el narcisista no aprueba, dirá cosas como: «Dios me ha mostrado que tu camino no es el correcto», para reforzar su estatus y autoridad. La manipulación espiritual es otra de sus tácticas. Este narcisista emplea enseñanzas o doctrinas religiosas para justificar comportamientos abusivos y exigir obediencia. Puede usar frases como «debes someterte porque así lo quiere Dios» o «es tu deber perdonar, incluso si te he lastimado», tergiversando la fe para que sirva a sus propios intereses y mantenga a las víctimas en un estado de sumisión. El exhibicionismo religioso es evidente en su participación excesiva en actividades religiosas. Asiste a eventos, lidera ceremonias y se asegura de que todos noten su piedad. No es raro verlo compartir sus buenas acciones en redes sociales o buscar oportunidades para recordar a los demás su devoción. Pero detrás de esta fachada, lo que realmente busca es la aprobación y el estatus dentro de la comunidad religiosa. El acto de caridad ostentosa es otra de sus maniobras. Realiza obras de caridad no por un deseo genuino de ayudar, sino para obtener reconocimiento. La caridad se convierte en un espectáculo, algo de lo que hablar y alardear. Si alguien cuestiona sus motivos, responderá de forma defensiva, insistiendo en que todo lo hace por un bien mayor, cuando en realidad busca elogios y validación. El castigador espiritual es una de las facetas más dañinas del narcisista religioso. Utiliza su posición para castigar y menospreciar a otros, presentándose como el único portador de la verdad. Puede humillar públicamente o aplicar castigos simbólicos con frases como «estoy aquí para corregirte, porque solo yo entiendo la verdadera voluntad de Dios». Este comportamiento siembra miedo y hace que las personas se sientan atrapadas y juzgadas. En resumen, el narcisista religioso utiliza la religión como un medio para mantener poder, autoridad y validación externa. Sus acciones, motivadas más por la necesidad de admiración que por una auténtica devoción, pueden ser profundamente perjudiciales para aquellos que buscan apoyo espiritual. La manipulación disfrazada de piedad deja a las víctimas sintiéndose confundidas, culpables y controladas. Finalmente tenemos a los narcisistas autojustificados. Presentan una personalidad rígida, moralista y detallista. Son individuos que viven bajo una estructura de pensamiento muy estricta y suelen observar a los demás con un aire de superioridad, juzgando y despreciando a quienes no cumplen con sus altos estándares. Viven vidas obsesivamente ordenadas, convencidos de que su forma de ser es la única correcta, y critican a otros por no seguir una vida tan estricta como la suya. Para quienes crecieron con un padre o una figura narcisista autojustificada, la experiencia puede ser cruel y fría, marcada por una invalidación constante y una presión por alcanzar una perfección inalcanzable. Este tipo de narcisista justifica sus comportamientos, incluso los más dañinos, mediante racionalizaciones que los exoneran de toda responsabilidad. Creen firmemente que sus acciones están siempre justificadas y que los demás son los culpables de los problemas que enfrentan. Este mecanismo les permite mantener intacto su sentido de superioridad y evitar cualquier introspección,
o autocrítica que pueda poner en riesgo su autoestima inflada. Entre las características más comunes de los narcisistas autojustificados se encuentra la falta de responsabilidad. Nunca asumirán la culpa de sus errores, siempre habrá una excusa que los absuelva. Si hieren a alguien, es probable que digan que lo hicieron porque esa persona lo merecía, o que nadie los comprende. Este tipo de respuestas no solo evitan la responsabilidad, sino que además justifican sus comportamientos tóxicos, perpetuando un ciclo de manipulación. La racionalización constante es otra herramienta de su arsenal. Los narcisistas autojustificados tienen una habilidad impresionante para explicar y justificar incluso las acciones más hirientes. Frases como "lo hice por tu bien", "te critiqué para ayudarte a mejorar" o "no tuve otra opción" son comunes en su discurso. Estas explicaciones les permiten sentirse justificados y correctos, aunque estén causando daño a los demás. Para la víctima esto puede ser desconcertante, ya que el narcisista logra darle la vuelta a la situación y presentarse como un benefactor incomprendido. La victimización es otra táctica habitual en estos narcisistas. Si alguien los confronta por su comportamiento, inmediatamente se posicionan como víctimas de una injusticia. Esta estrategia no solo los exime de culpa, sino que también sirve para manipular a los demás y desviar la atención de sus acciones. Por ejemplo, si alguien les reclama por su frialdad o sus críticas constantes, responderán con algo como: "No puedes imaginar lo difícil que es para mí tener que lidiar con la incomprensión de los demás". Esta postura obliga a la víctima a consolar al narcisista en lugar de seguir confrontándolo. La creencia de una moralidad superior es otro rasgo distintivo. Los narcisistas autojustificados están convencidos de que sus acciones tienen un propósito moral elevado, lo que los coloca en su mente por encima de los demás. Actúan con arrogancia, creyendo que solo ellos entienden lo que es necesario o lo correcto, y miran a quienes los rodean con desdén por no comprender su punto de vista. Esto les permite mantener una fachada de perfección y evitar cualquier cuestionamiento externo. Por último, recurren a la negación y minimización del daño. Cuando alguien les señala el dolor o el impacto negativo de sus acciones, lo negarán o dirán que la otra persona está exagerando. Esto les permite evadir la realidad de sus comportamientos y continuar sin sentir la necesidad de cambiar. Frases como "estás haciendo una tormenta en un vaso de agua" o "es tu percepción, no lo que realmente pasó", son comunes en su discurso. Este comportamiento autojustificativo hace que sea especialmente difícil tratar con ellos, ya que no están dispuestos a reconocer sus errores ni a aceptar críticas. La autojustificación es un mecanismo de defensa, una manera de mantener su imagen idealizada intacta y evitar confrontar sus propias fallas. Al mismo tiempo manipulan a quienes los rodean, convenciéndolos de que sus acciones, por más tóxicas que sean, están justificadas y tienen un propósito mayor. En general, los narcisistas tienen un talento innato para hacer que quienes los rodean se sientan responsables de sus problemas, especialmente sus hijos. La naturaleza humana, orientada hacia el apego y la conexión, nos hace más propensos a asumir la culpa en relaciones abusivas con la esperanza de mantener el vínculo. Para un niño, crecer en un ambiente donde un padre narcisista manipula constantemente las emociones significa internalizar la culpa y desarrollar la creencia de que sus propias acciones o comportamientos son los responsables de las respuestas negativas del progenitor. Esta identidad basada en la culpa y la insuficiencia suele persistir hasta la adultez, afectando profundamente la autoestima y las relaciones futuras. El primer paso para muchos es reconocer que están atrapados en una relación de abuso narcisista. Las señales pueden ser sutiles al principio: la sensación de agotamiento emocional, la ansiedad que se apodera después de cada interacción, el miedo constante a desatar una reacción imprevisible. Muchas personas pasan noches en vela buscando respuestas en Internet, tropezando con la revelación de que están lidiando con un narcisista,
pero la vergüenza y el estigma asociados a estas experiencias pueden hacer que compartir lo que ocurre con amigos o familiares sea una tarea intimidante. Incluso en sesiones de terapia, algunas personas encuentran que los profesionales no siempre comprenden plenamente la complejidad del abuso narcisista, enfocándose en las emociones de la víctima sin abordar la naturaleza del abuso en sí. Esto puede ser desalentador y llevar a una sensación de incomprensión. Es común escuchar a quienes han vivido estas experiencias decir que se sienten responsables del comportamiento de su pareja o familiar narcisista. Este sentimiento a menudo se ve reforzado por la llamada positividad tóxica, que nos enseña a buscar excusas para las acciones de los demás y a justificar incluso las heridas más profundas. Sin embargo, es vital entender que cada persona, incluido el narcisista, debe asumir la responsabilidad de sus propios problemas y acciones. Nadie debe convertirse en el saco de boxeo emocional de otro, y menos aún sacrificar su paz mental en un intento de mantener una relación que solo drena su energía. A veces, la mejor estrategia para lidiar con un narcisista es no involucrarse emocionalmente en conversaciones que podrían desencadenar una reacción negativa. Mantener las interacciones limitadas a temas superficiales como el clima o acontecimientos sin relevancia emocional puede ser una manera efectiva de proteger tu bienestar. Puede ser difícil aceptar que una relación con un narcisista nunca alcanzará una profundidad genuina ni será solidaria en momentos de necesidad. Sin embargo, aceptar esta realidad es un paso liberador que permite a las personas redirigir su energía hacia la construcción de otros sistemas de apoyo más saludables y significativos en su vida. Es importante recordar que la sanación y el empoderamiento comienzan con el reconocimiento de tu propia valía. Comprender que el comportamiento del narcisista no es culpa tuya y que mereces relaciones basadas en el respeto y el apoyo mutuo es esencial. No estás solo en este camino, y aunque pueda parecer una travesía difícil, hay un futuro en el que la paz y la autenticidad reemplazan el agotamiento y la incertidumbre. Rodéate de personas que te escuchen, que validen tus experiencias y te ayuden a reconstruir la confianza en ti mismo. Porque al final del día mereces una vida donde tu bienestar sea prioridad y donde tu voz, siempre apagada por el narcisista, resuene con fuerza y claridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te has sentido identificado o has descubierto algo que resuene contigo, recuerda que dar los primeros pasos hacia el entendimiento y la recuperación es el mayor acto de valentía. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando más estrategias para entender y superar las relaciones con narcisistas.